Saludos para todos y bienvenidos a esta edición del programa Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Mi nombre es Andreina Barnola y trabajo en el área de desarrollo de programas y recursos de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple y para mí es un verdadero placer servir de moderadora para el programa el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Debido al número de participantes que están en línea, todos los asistentes están silenciados. Este seminario forma parte del programa Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple que realizamos todos los meses en español. En la sociedad estamos comprometidos en proporcionarles este espacio para conectarse y darles información confiable y actualizada acerca de los temas que impactan a las personas con esclerosis múltiple. Mientras converso con nuestra experta el día de hoy, los animo a que escriban sus preguntas en el chat box o caja de chat y mi colega Jocelyn Telles, navegante para la esclerosis múltiple, nos estará ayudando a capturar esas preguntas y tendremos tiempo al final para las respuestas. Sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas que son específicas a su situación, pero como el tiempo es limitado, nos enfocaremos en preguntas que puedan interesar a todos. Después del seminario, nuestro equipo de navegantes para la esclerosis múltiple estará disponible para ayudarlos con cualquier pregunta que aún puedan tener. Es importante que sepan que este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad y en el canal de YouTube de la sociedad. Gracias a décadas de investigación en esclerosis múltiple, nunca habíamos estado tan cerca de una cura. Ya son 9 meses desde que nos comprometimos en mantener a la población hispana con esclerosis múltiple conectada con información confiable a través del programa Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Durante estos meses, lo que sucede en investigación en esclerosis múltiple ha sido un tema de gran interés. Nuestra experta el día de hoy, la doctora Mirla Ávila, guiará nuestra discusión acerca de qué hay de nuevo en investigación en esclerosis múltiple. Doctora Ávila, para que sepan nuestros participantes, la doctora Ávila está con nosotros, podemos escuchar su voz, a lo mejor no la vamos a poder ver en cámara por un problema técnico, pero está con nosotros. Bienvenida, doctora Ávila. Muchas gracias y disculpen que mi cámara no está funcionando por alguna razón. No se preocupe, doctora, en esta época estamos acostumbrados a este tipo de problemitas técnicos. Sigamos adelante. La doctora Ávila obtuvo su título de médico en la Universidad de Monterrey en México, completó un fellowship en el Baylor's Maxine Messenger MS Comprehensive Care Center, su internado en Louisiana State University y su residencia en neurología en Texas Tech University. La doctora Ávila es profesora asistente y directora del programa de neurología, así como directora de la clínica de neuroinmunología, esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes de Texas Tech University. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes de entrar en los temas del día, cuéntanos un poco acerca del camino que ha recorrido y su interés en ser especialista en esclerosis múltiple. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues en neurología yo siempre estuve interesada porque mi papá era neurólogo y era psiquiatra, pero realmente no había tenido contacto con pacientes con esclerosis múltiple hasta que empecé la residencia. Siempre me gustó mucho inmunología en la carrera y siempre me ha apasionado mucho y en mi mente yo quería hacer alguna combinación de neuroinmunología, pero cuando yo estaba estudiando medicina no era algo que estaba siendo ofrecido, pero cuando empecé mi residencia en neurología me di cuenta que precisamente esclerosis múltiple es lo que combina, una neuroinmunología. Y las pacientes que estaban siendo diagnosticados, la mayoría siendo mujeres, la mayoría siendo la misma edad que yo tenía cuando estaba haciendo la residencia, me hizo sentir todavía más apasionada de poder ayudar a gente como yo. Y ha sido un trayecto largo porque yo hice una residencia primero en México y luego repetí la residencia aquí en los Estados Unidos para poder ser certificada por el board, pero realmente el hecho de poder ver a un paciente que uno haga la diferencia cuando sabemos que si no lo hubiera ido tratado de manera agresiva, hubiera a lo mejor quedado en una silla de ruedas y no fue así, ahora puede caminar. Eso lo paga todo, ¿no? Es muy satisfactorio sentir que uno puede contribuir de alguna manera en la vida de alguien más. Y bueno, cuando terminé mi segunda residencia, me ofrecieron quedarme como asistente
del programa de neurología y también como directora de la clínica de esclerosis y empecé a crecer la clínica y ahorita tenemos un poquito más de 600 pacientes y somos la única clínica en el área. Tenemos pacientes que vienen desde otros lugares de Texas, que vienen desde Nuevo México, porque la ciudad más grande cercana es Dallas y está como a 5 horas y media. Entonces muchos pacientes manejan muchas horas para venir a la clínica. Y bueno, ahorita podemos hacer muchas visitas por Zoom por la pandemia, pero una de las cosas más satisfactorias de trabajar como especialista en esclerosis es que me ha tocado ver el descubrimiento de muchos nuevos medicamentos, cada vez más efectivos, algunos más seguros que otros, y realmente que están de verdad modificando la evolución de esta enfermedad. Y eso es algo muy, muy satisfactorio. Qué maravilla, doctora. Doctora, durante estos seminarios que hacemos todos los meses, hemos escuchado de personas que están en las diferentes etapas de la esclerosis múltiple con muchísimas preguntas acerca de las investigaciones más recientes y el impacto que estas investigaciones puedan tener en sus vidas. Por ejemplo, Marta nos comenta, me encanta escuchar acerca de investigaciones en esclerosis múltiple porque me da muchas esperanzas. Carlos nos escribió que quiere saber qué progreso existe para encontrar una cura. Entonces, comencemos, doctora. Sabemos, y como usted lo acaba de mencionar, que existen más tratamientos para la esclerosis múltiple que nunca. ¿Qué nos puede decir acerca de nuevos tratamientos que se aprobaron este año para esclerosis múltiple recurrente remitente? Sí, pues este año se aprobaron 2 medicamentos, uno que es oral y uno que es inyectado en casa, uno mismo lo hace subcutáneo, con una agujita que es como de las de la insulina. Bueno, en referente al oral, este medicamento se llama Zeposia, es con Z, y es como lo que hace es que secuestra las células blancas en los ganglios, y no los permite salir a la circulación, entonces no pueden entrar al cerebro y atacar el cerebro y la médula espinal. Cuando uno deja de tomar ese medicamento, las células pueden volver a salir a circulación, pero mientras uno lo esté tomando, hay una disminución de estas células activas, entonces por lo mismo hay disminución de lo que es la inflamación en el cerebro y en la médula espinal. Una de las cosas que este medicamento mostró diferente a otros ya existentes es que también disminuía el nivel de atrofia cerebral. Sabemos que los problemas cognitivos son muy importantes en esclerosis múltiple y con el tiempo pacientes pueden tener más atrofia, y atrofia quiere decir que se encoge la corteza que es gris del cerebro, y esto puede llevar a muchas cosas, inclusive a problemas cognitivos, problemas de la memoria y también a discapacidades motoras. Entonces, este medicamento mostró y lo compararon con uno que ya existe en el mercado que se llama Avonex, y hubo una diferencia significativa en los pacientes que estaban con él. Digamos que no tenían tanta atrofia comparado con los pacientes que estaban con Avonex. Muy bien tolerable, solo es una pastilla al día. El otro nuevo que salió se llama Kesimpta y es uno que se inyecta uno en el brazo una vez al mes, y es tan fuerte como uno que ya existe en el mercado que se llama Ocrevus, que se da cada 6 meses, pero uno de los beneficios de este es que se hace en casa y es mes con mes. Entonces, si alguna razón tenemos que cambiar, no tenemos que esperar 6 meses entre un tratamiento y otro para hacerlo, y también bastante bien tolerado. Con las primeras dosis recomendamos que tomen algún Benadryl y Tylenol por si acaso tienen malestar con las primeras inyecciones, pero después de eso los pacientes lo han tolerado muy bien. ¿Y hay algún grupo específico de personas para las que sean más adecuadas alguno de estos dos nuevos tratamientos? Pues ambos son aprobados para pacientes que tienen recurrente remitente o activa progresiva. En el caso de si un paciente tiene progresión, yo creo que el Zeposia podría dar mejor resultado. Si un paciente tiene más una enfermedad inflamatoria activa, y a eso me refiero que con las resonancias hayan múltiples lesiones activas que estén captando contraste, entonces el Kesimpta sería mejor, una mejor Ok, elección. perfecto. Doctora, sigamos. Tamara nos comenta que ella tiene 15 años viviendo con esclerosis múltiple progresiva. ¿Qué estudios de investigación en esclerosis múltiple progresiva quisiera resaltar y compartir con Tamara y con personas que viven con esclerosis múltiple progresiva?
Sí, por la esclerosis múltiple progresiva, algunos sí piensan que a lo mejor en un futuro vamos a ver que es como una prima de la esclerosis múltiple, porque hay cosas que no se comportan igual y el proceso inflamatorio no existe como existe con la recurrente remitente, pero hay más discapacidad con la progresiva. Hasta ahorita el único medicamento que está aprobado para primaria progresiva es el Ocrevus, el que se da cada 6 meses, pero sí hay estudios que están tratando de buscar otras opciones de tratamiento para estos pacientes y a la vez también tratando de buscar si hay medicamentos que puedan mejorar o remielinizar, como quien dice, restaurar estos nervios que han perdido su mielina y que están causando discapacidad. Entonces, yo creo que el futuro es prometedor. Hasta ahorita es el primer medicamento, fue aprobado en 2016 para primaria progresiva. Y estamos hablando que sabemos de la existencia de esclerosis múltiple desde los años 1400. De hecho, la primera persona en la que tenemos en la literatura que tuvo esclerosis múltiple era una monja católica. Bueno, yo creo que todas las monjas son católicas, no creo que hayan monjas no católicas, pero una Sí. monja y se llamaba Ludwina y ella de hecho es la patrona de los que patinan en hielo y le gustaba mucho patinar en hielo. Y cuando tenía 15 años, estaba patinando, se cayó y se dio cuenta que su equilibrio no estaba bien. Y luego con el tiempo describen que se mejoró y luego volvió a tener otro brote en el que perdió la vista. Y después de muchos años acabó en una silla de ruedas, desgraciadamente. Y eso fue en los 1400 y el primer medicamento para esclerosis múltiple lo tuvimos en 1890, cerca de los 1990, perdón. Estamos hablando de muchos, muchos años en los que no teníamos ningún tratamiento. Y el primero para esclerosis múltiple progresiva en el 2016. Estábamos hablando de centenarios de años en los que Claro. lo único que hacíamos los neurólogos era ver que los pacientes pues tristemente empeorasen y no teníamos nada que ofrecer. Entonces, creo que ahorita es una época, nunca es bueno ser diagnosticado con esclerosis, obviamente, pero si uno es diagnosticado ahorita, las posibilidades de que se mantenga estable son mucho más altas de lo que eran hace unos años. Qué bueno, doctora, qué historia tan interesante y nunca la había escuchado. Sabemos que se han hecho investigaciones acerca de qué causa la esclerosis múltiple y factores que puedan hacer a una persona más susceptible, como factores genéticos, factores virales, la vitamina D. ¿Qué investigación nos quisiera resaltar en esta área? Pues hay muchas investigaciones. La vitamina D, yo creo que ya es más un hecho en el que los pacientes, la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple tienen vitamina D baja. Y aunque tengan vitamina D niveles normales, es recomendable tomar todos los días vitamina D. ¿El por qué? Es porque más que una vitamina, la vitamina D es una hormona y es muy necesaria para la regulación normal del sistema inmune. Lo que sucede con esclerosis múltiple es que unas células que son las células T regulatorias, que deben de identificar cuando otra célula presentadora les está mostrando un antígeno, o sea, una partícula del cuerpo, en este caso, un pedazo de mielina. Estas células deben de poder reconocer que ese pedazo de mielina es parte de uno mismo y que no deberían de montar una respuesta inmune. Y lo que sucede es que esas células T, a pesar de que la cantidad de células es la normal, su función no está siendo normal, entonces no está reconociendo eso como propio y está activando una cascada de diferentes células que se vuelven activas y van y destruyen la mielina. Entonces, la vitamina D hace que estas células T funcionen mejor. Otra de las cosas que se ha visto es nutrición y yo sé que es una de las preguntas, los microbios que están en el intestino. Y de hecho, ahorita que estamos hablando de la comunidad hispana, algo muy interesante que si Dios quiere vamos a publicar en febrero, un artículo en el que los hispanos, dependiendo en dónde estemos, si crecimos, por decir, en la América Latina, tenemos menos riesgo que si crecimos y nos adaptamos a la cultura americana. Y una de las preguntas es la exposición que tenemos a diferentes patógenos en nuestra vida. Yo crecí en México hasta que me fui a estudiar
en el sur de México y tuve lombrices y tuve bichos a cada rato y medio dengue. Y entonces, cuando tu sistema inmune a edad temprana está expuesto a estos patógenos, se vuelve menos exagerada, como quien dice. Como que puede actuar mejor cuando es necesario y no sobreactuar cuando no es necesario. Entonces, una de las teorías es que personas que viven en lugares que son más higiénicos, en donde no están los niños jugando con tierra, todo tiene más cuidado. El problema es que el sistema inmune no se acostumbra y no se expone a edad temprana a estos diferentes patógenos. Entonces, por eso es que se cree que hay más esclerosis múltiple aquí en Estados Unidos y en Europa. Ahora, vitamina D es otro factor, porque en lugares del trópico, donde hay más exposición a sol, hay más vitamina D. Y bueno, factores genéticos también. Se han identificado varios partes de gen que se llaman alelos, en los cuales personas que descendemos de españoles, los cuales son, yo creo que el 90% de los hispanos, tenemos una mayor tendencia que alguien que sea un indio nativo. Y de hecho, hubo un estudio bastante grande con los lacandones en México, en donde evaluaron a los lacandones, les hicieron análisis de sangre y les hicieron exámenes neurológicos y entrevistas para ver si había habido algún antecedente o algún familiar que hubiera sufrido algo que pudiera asemejar a esclerosis múltiple, y la respuesta era ninguno. No había nadie que padeciese de una enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple. Entonces, esos son estudios muy interesantes. Entonces, el factor del medio ambiente en el que uno está, lo que uno come, las bacterias que uno tiene en el intestino, los patógenos a los que uno se expone, todo eso son factores importantes que para que alguien desarrolle esclerosis múltiple no podemos solo decir fue por uno o fue por otro, sino que se vuelve como una tormenta de diferentes cosas que hacen que uno pueda desencadenar la esclerosis múltiple. Qué bien, bueno, ya pronto el año que viene leeremos el estudio, qué interesante. Doctora Camila nos dice que ella ha visto cómo sus síntomas de esclerosis múltiple mejoran cuando hace ejercicio con regularidad, cuando duerme bien, que han demostrado los estudios acerca de cómo el estilo de vida de una persona impacta los síntomas y la progresión de la enfermedad. Sí, múltiples estudios han mostrado esto. Y créanlo o no, a veces es más difícil convencer a pacientes de hacer cambios, de comer mejor y hacer ejercicio, mantenerse activo, que tomar una pastilla o usar un medicamento. A veces el cambiar diferentes hábitos toma tiempo, pero puede llegar a muy buenos resultados. Mientras más activo uno esté, menos espasticidad, los músculos van a estar menos tiesos, como quien dice. El sistema inmune también responde al ejercicio, entonces el mantenerse activo es una manera también indirecta de fortalecer el sistema inmune, y bueno, obviamente con una alimentación sana y balanceada. Y el número uno que les digo a mis pacientes, trata de dejar cualquier alimento que es procesado. Si es algo que viene en una bolsa con un montón de ingredientes o en un paquete congelado con un montón de ingredientes, eso es procesado y tiene sodio, cantidades exageradas, a veces incluso azúcar escondida. Y el problema con las cosas procesadas, como no vienen de la naturaleza, fueron fabricadas en una planta química, nuestro organismo realmente no sabe qué hacer con él. Entonces, cuando tú lo comes, tu sistema inmune lo ve como si fuera algo ajeno, lo cual lo es, no es algo que se encuentra en la naturaleza. Entonces, si tú ya tienes la tendencia a tener problemas autoinmunes, ahí es donde puede, como quien dice, causar una activación del sistema inmune que luego se vuelve una cascada de inflamación, llevando a esclerosis múltiple. Ok, perfecto, doctora. ¿Qué nos puede decir acerca de investigaciones para determinar cómo predecir el curso y la progresión de la esclerosis múltiple en una persona y por qué es tan importante esto para las personas que viven con esclerosis múltiple? Es muy importante porque en el momento en el que una persona es diagnosticada y que tiene el primer síntoma, no sabemos qué esperar, si ese paciente va a estar estable o si ese paciente va a necesitar medicamentos más
más agresivos para poder controlar la enfermedad. Sabemos que pacientes masculinos, pacientes hispanos y afroamericanos tienden a tener una enfermedad más agresiva. Entonces, con este grupo de población tratamos de ser un poquito más, como quien dice, checar más seguido las resonancias, asegurarnos que el medicamento esté funcionando o a veces incluso irnos a medicamentos más agresivos desde el principio, porque por alguna razón hispanos y afroamericanos tendemos a tener una enfermedad más agresiva. Están haciendo varios estudios genéticos tratando de ver si en el momento, yo creo que este va a ser el futuro, si en el momento del diagnóstico uno como paciente puede tener un estudio genético en el que te digan, debido a los genes que tú tienes, pensamos que tu esclerosis múltiple va a ser agresiva, entonces el mejor medicamento es este. O, ¿sabes qué? Parece que no, parece que es algo, como quien dice, intermedio, entonces tenemos todas estas gamas de medicamentos para escoger. Y otra cosa que se está tratando de analizar es cuando un paciente que ha tenido recurrente remitente está entrando a una fase progresiva. Entonces hay varios estudios de algo que se llama neurofilamentos, en los que se están analizando en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña el cerebro y la médula espinal, y en sangre, porque cuando esto se eleva, parece que quiere decir de manera indirecta que hay más degeneración de las neuronas y que está entrando un paciente en una fase secundaria progresiva. Y eso es importante porque ahora hay varios medicamentos que son efectivos en esa transición, cuando tenemos un paciente con una secundaria progresiva, pero que todavía hay actividad de inflamación debido al sistema inmune que está activo. Perfecto. Doctora, como nos comentó anteriormente, sabemos que una de sus áreas de interés es la microbiota intestinal. Entonces, comencemos por decir a los participantes qué es la microbiota intestinal y qué se sabe acerca de cómo la microbiota intestinal influye sobre el sistema inmunológico, sobre el cerebro y sobre la médula espinal en esclerosis múltiple. Esto ha sido un descubrimiento bueno, realmente un dato curioso es que Hipócrates, que como saben es uno de los padres de la medicina, él dijo que todas las enfermedades empezaban en el intestino y nos tomó mucho, mucho tiempo para luego darnos cuenta que sí, porque la microbiota es como quien dice el grupo de diferentes bacterias que uno tiene, bacterias y diferentes como hongos que viven en el intestino, que llevan allá desde la evolución de la humanidad y que son muy necesarios para nosotros para diferentes cosas. Son necesarios para absorber diferentes medicamentos, para protegernos de las bacterias que son peligrosas. Y ahora sabemos que tiene una comunicación directa con el sistema inmune, que de hecho estas células T, que las que estaba yo hablando, las T regulatorias, esas maduran en el intestino y tienen una comunicación bien directa con las bacterias. Entonces, dependiendo de las bacterias que estén poblando el intestino de un paciente, va a hacer que ese paciente tenga un sistema inmune normal o hiperagresivo. Y hay un estudio de hecho muy interesante que se hizo en ratones, en los cuales los ratones que nacieron eran transgénicos y nacieron sin ninguna bacteria en el intestino. Entonces, los estimularon poniéndoles unas vacunas que provocan esclerosis múltiple y los ratones no podían desarrollar la esclerosis múltiple. Apenas fueron colonizados por bacterias, los ratoncitos desarrollaron esclerosis múltiple, lo cual nos dice que las bacterias son muy importantes con la comunicación con el sistema inmune y pueden ser o algo favorable o algo desfavorable. Otro estudio interesante que se ha hecho es en pacientes en los que se les hace un trasplante fecal. Básicamente se les limpia el intestino y se les pone, como quien dice, popó de un paciente donador o de una persona donadora en el que tiene una cantidad equilibrada positiva de bacterias con los hongos y hay una disminución significativa en la actividad en la resonancia de los pacientes con esclerosis múltiple. Las dietas que favorecen eso son altas en vegetales, en
las comidas más naturales, pero sobre todo los vegetales, verdes, los granos, pero que no tengan gluten, eso también es importante. Tratar de limitar la cantidad de carne, el pescado, si podemos escoger, el pescado sería una fuente de proteína más sana que carnes rojas, pero sobre todo tratar de evitar los preservativos que tienen los alimentos. Wow. Muchísima información, doctora, ¿no? En esta área de la microbiota, qué interesante. Bueno, ahora pasemos a hablar, hablamos hasta ahora un poco de la progresión de la enfermedad y pasemos ahora a hablar un poco de cómo restaurar las funciones que se pierden en la esclerosis múltiple. Hasta hace poco, doctora, y usted mismo lo dijo sobre las medicinas que se han desarrollado, pues igualmente pensamos que el sistema nervioso no se podía reparar. Pero la investigación en este campo ha progresado de una forma maravillosa, en particular en cuanto a la reparación del sistema nervioso y la restauración de las funciones para la esclerosis múltiple. Doctora, ¿qué causa en la esclerosis múltiple la desmielinización o la pérdida de la mielina, que bien sabemos que es esta causa de membrana que cubre el axón o la célula nerviosa? ¿Qué causa que se pierda esa mielina que cubre la célula nerviosa? Cuando nosotros nacemos, tenemos partes de nuestro cerebro y médula espinal con mielina o mielinizados, pero realmente no se desarrolla en su totalidad hasta que uno tiene ya como 2 años, excepto por el lóbulo frontal, que se desarrolla hasta los 21. Por eso yo tengo 2 niñas adolescentes, por eso los adolescentes, a veces sus criterios todavía no están así al 100%. Pero lo que sucede es que esa vaina de mielina protege al nervio, lo nutre y permite la conducción a través de la médula espinal y el cerebro. Entonces, por alguna razón, cuando la perdemos, ya sea por trauma, ya sea por un infarto cerebral, ya sea en el caso de esclerosis múltiple, es porque el sistema inmune, ese es como quien dice el target del sistema inmune o la mira del sistema inmune. Cuando el sistema inmune se encuentra alborotado, cruza la barrera hematoencefálica, que es una barrera virtual que divide el cerebro de los vasos sanguíneos, y entra y causa daño, causando desmielinización, porque como quien dice, se come esa mielina y la destruye. Pero el problema es que nuestro cuerpo puede compensarlo y crear mielina nueva, pero nunca es la misma calidad de la anterior. Y por eso es que se puede ver como una placa o como una cicatriz, y por eso el nombre en inglés multiple sclerosis o cicatrices múltiples o esclerosis múltiple, porque básicamente deja atrás ese daño. El nervio que tuvo desmielinización y que tiene remielinización después de que la inflamación ocurrió, no quiere decir que no esté conduciendo, sí conduce, pero no es la misma calidad. Y por eso pacientes cuando son expuestos al calor o cuando están muy cansados o cuando tienen una infección urinaria y tienen un problema o tienen fiebre, los síntomas que antes existían parece que florecen, pero eso es un fenómeno que de hecho tiene un nombre, fenómeno de Uthoff, y eso es por esa vaina que quedó desmielinizada o que quedó parcialmente parchada, como quien dice. A mí me gusta dar el ejemplo que es como un cable, digamos que tienes el cable de un teléfono, de esos antiguos. Si uno le pela el plástico, lo que va a suceder es que va a haber un cortocircuito o no va a conducir el cable. ¿Y qué pasa si le pongo un scotch tape? Bueno, a lo mejor, dependiendo de la posición del cable, de qué tan bien esté puesto el scotch tape, va a conducir, pero de repente si eso se mueve, ya no va a conducir. Más o menos eso es lo que sucede en la esclerosis múltiple. Hay varios estudios de medicamentos para tratar de reparar esa mielina. Uno es por una compañía Biogen y se llama Antilingo, la sustancia, y es tratando de desbloquear el bloqueo que tenemos nosotros, los seres humanos, en la reparación de la mielina. Por alguna razón, nuestro mismo sistema bloquea esa reparación completa de la mielina en el cerebro y en la médula espinal. Ahora, algo importante, eso no sucede en la mielina periférica. O sea, ya que sale de la médula espinal el nervio,
tiene una mielina que de hecho es diferente a la del cerebro y la que está dentro de la médula espinal. Y esa sí se puede componer más fácil, pero la del cerebro y la médula espinal no. Y Ok. bueno, hasta ahorita este estudio está en fase 3 y hay muchas otras sustancias, incluso una que nosotros estamos terminando de estudiar. Estamos estudiando los efectos de una hormona que solo se encuentra en el embarazo que se llama estriol, y esta hormona se secreta por la placenta. Y sabemos que las mujeres embarazadas con esclerosis múltiple les va muy bien, y de hecho han habido evidencia de que hay remielinización en el embarazo. Entonces hemos estado haciendo un estudio piloto con el estriol vaginal, tratando de buscar remielinización, y hasta ahorita parece que va a ser algo positivo que vamos a publicar. Es un estudio pequeño, es piloto, pero así se empieza, por algo se empieza, y esperemos que eso lleve a estudios mayores, porque yo creo que ese es el futuro, el reparar los daños que han ocurrido. Bueno, buenas noticias, doctora, por supuesto. Ahora pasemos a hablar un poco de las células madre. Doctora Juan nos escribe que quiere saber más acerca de terapias con células madre. Él quiere saber si él se beneficiaría de esta terapia, pero expliquémoslo primero a nuestros participantes qué son las células madre. Las células madre, que en inglés las van a ver como stem cell, son las células pluripotenciales. Eso quiere decir que son células que tienen la capacidad de convertirse en cualquier otra célula que sea necesaria para el cuerpo. Nacemos con unas, otras van creciendo y se van reproduciendo, y tenemos constantemente células madre en nuestras médulas óseas. Por ejemplo, si una persona sufre un trauma y pierde sangre, realmente nuestro cuerpo es tan milagroso, se podría decir, ¿no? Y tan interesante, que hay señales en las que van hacia las células madres y les dicen: células madre, ahora necesitamos más glóbulos rojos porque ocurrió esto, y las células madre entonces empiezan a convertirse en las células progenitoras de glóbulos rojos. Entonces, dependiendo de la necesidad del cuerpo, las células madre van a estar allá para convertirse en una cosa o en otra. Entonces, muchos estudios, sabemos que ahora las células madre pueden curar enfermedades como la leucemia, y han habido estudios de células madre para enfermedades degenerativas como Parkinson, Alzheimer's y esclerosis múltiple. Hasta ahorita, los estudios que hay parece que van a ser positivos. Sin embargo, los pacientes tenían que estar sometidos a un régimen de quimioterapias para, como quien dice, erradicar primero las células que estaban activas y les hacían luego el trasplante de células madre, para que luego las células madre pudieran empezar a desarrollar glóbulos blancos que ya no tuvieran esa memoria en contra de la mielina. La única cuestión es que hasta ahorita los resultados que han mostrado parece que esa quimioterapia tan extenuante tiene más efectos secundarios que incluso los medicamentos que ahorita tenemos ya aprobados para esclerosis. Esa es una. Otra cosa que yo quiero advertir al público es que en algunos países, y desgraciadamente México es uno de ellos, China, Panamá, Costa Rica, uno puede pagar una cantidad de dinero buena para ir a que les hagan un trasplante de células madre. No están viendo en mi cámara, pero ahorita estoy haciendo con mis dedos así como que un quotation mark, porque no sabemos exacto, no sabemos realmente si son células madres que se están dando, cobran mucho, y yo he tenido pacientes que han pagado miles de dólares para ir y no han sido efectivas, y no quieren ellos dar sus resultados. Entonces, siempre sospechen cuando alguien no quiere ser transparente en los resultados, porque si es tan maravilloso, lo vas a querer anunciar a los 4 vientos. Entonces, siempre vean sospechoso cuando alguien diga: no, es que no hago investigación, yo no muestro mis resultados, y todo sea anecdótico, porque ahí a veces tristemente gente puede aprovecharse de pacientes con enfermedades crónicas. Claro, sí, eso iba a ser una de mis preguntas con respecto a lo de México, porque lo hemos escuchado bastante. ¿Qué recomendaciones tendría para los participantes de cómo elegir un lugar seguro o creíble en caso de que quisieran tener este procedimiento? Y además, ¿qué Pues, riesgos pueden tener para que sepan un poco que no se lo pueden hacer a cualquier sitio? exacto. Yo confíen en lo que ya ha sido estudiado y aprobado por la FDA. La página de la Sociedad de Esclerosis Múltiple siempre está haciendo updates de cosas nuevas que se están aprobando. Si es algo que ya ha sido aprobado,
sabemos todos los pros y todos los contras. Ahora, si es un estudio formal, ese estudio va a estar también en una página que se llama clinicaltrials.gov y también los ponen a veces en la página de la esclerosis múltiple. Y esos son estudios serios que están siendo vigilados, que están siendo monitorizados por coordinadores. No es algo que alguien nada más abre una clínica y da. Si no es un estudio serio o aprobado, yo dudaría de eso. Perfecto. Doctora, sí quería resaltar que recientemente el Comité Médico de la Sociedad publicó unas recomendaciones para este que se llama trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas o comúnmente conocido como el trasplante de médula ósea. Coméntale un poco a nuestros participantes acerca de este trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas, que a lo mejor muchos de nuestros participantes lo han escuchado por las siglas en inglés AHSCT, exacto. ¿Cómo puede ser útil para alguien con esclerosis múltiple y para que tengan una idea de realmente de qué se trata esta terapia? Sí, pues esa es la terapia de la que estaba yo hablando anteriormente, en la que les dan como un medicamento que es una quimioterapia en la que va a eliminar las células que están existiendo y circulando, que están activas, que tienen memoria de cómo ir a atacar el sistema nervioso. Y entonces luego les dan las células madre y cuando uno dice autólogas, quiere decir que las sacan de uno mismo. Las pueden sacar de tejido adiposo o las pueden sacar también de la médula ósea. Entonces las sacan y las cultivan. Les ponen diferentes sustancias que hacen que se multipliquen. Entonces luego te dan tus propias células. Cuando le dicen hematopoyético, quiere decir que vienen de la médula ósea. Algunos hacen el cordón umbilical fetal, esa es otra manera en la que algunos pueden replicar células madre, pero entonces esas ya no son autólogas, no vienen de uno mismo. Entonces, el estudio que ahorita te estaba refiriendo es el que a uno le extraen sus células madre, le dan la quimioterapia y luego te vuelven a poner tus células madre para que cuando estas células vuelvan a regenerarse, no tengan esa memoria. Ahora, nosotros tenemos un medicamento aprobado que se llama Lemtrada, que actúa de una manera muy similar. Este medicamento es único en su clase y lo que él hace es que estoy tratando de pensar el nombre en español para que no me confunda. Es un antígeno monoclonal. Entonces, lo que hace es que cuando uno se lo inyectan, identifica cuáles son las células maduras, células T y células B, que tienen memoria en contra de la mielina y las elimina de manera instantánea. Y se da 5 días el primer año y luego al año siguiente se dan 3 días y después de esas 2 dosis, una vez al año, hasta ahorita tenemos ya 10 años de datos en los que cerca de 80% de los pacientes no volvieron a desarrollar lesiones activas, prácticamente entraron en remisión. Eso es lo más cercano que tenemos aprobado a unas células madre. Aunque no son las células madre, es una manera de resetear el sistema inmune, como quien dice. Vale, qué bien. Doctora, como estuve hablando del estudio que van a publicar el año que viene, por supuesto tenemos participantes hispanos de todo el país escuchándonos y de otras partes de Latinoamérica también. ¿Qué le puede comentar a la comunidad hispana con esclerosis múltiple acerca de la importancia y del valor que tiene que participen en estudios de investigación? Es muy importante porque la mayoría de los estudios que se han hecho y los medicamentos que se han aprobado han sido basados en poblaciones caucásicas. Y han habido algunos estudios pequeños en los que han mostrado que los hispanos y afroamericanos no respondemos a los medicamentos de la misma manera que los caucásicos. Y las razones pueden ser genéticas o realmente no las sabemos y eso es una de las razones por las cuales participar en estudios es importante, porque de esa manera vamos a poder decir, bueno, si eres hispano y tienes este código genético, este material genético, eso quiere decir que el chance de que te vaya bien con medicamento A es mucho mayor que si empezamos, por decir, con medicamento C. Entonces, esa es una razón. Otra es para entender el por qué tendemos a tener una enfermedad más agresiva. La esclerosis múltiple es menos común en nuestro grupo, pero tendemos a tener una enfermedad más agresiva. Y no sabemos bien por qué y los estudios son los que lo van a mostrar. Entonces,
yo quisiera alentar, esa es la manera de crecer y superarnos como humanidad. El buen ejemplo que tenemos ahorita en la pandemia, sin los estudios y los laboratorios no tendríamos la vacuna que a mí me la dan el viernes si Dios quiere. Y si no tuviésemos personas que quieran voluntariarse y ser, no quiero decir conejillos de indias, pero que quieran voluntariarse y participar, no tendríamos las opciones que tenemos ahora. Entonces, es muy común que hispanos no quieran y puede ser algo cultural o el miedo de que, bueno, mejor me espero a ver cómo le va a los demás y luego veo si lo pruebo yo. Pero siempre cuando uno va a entrar a un experimento, les van a decir lo que ya se conoce el medicamento y qué pueden ser los pros y contras, y los tienen también muy bien supervisados. Entonces yo quiero alentar a la población a participar más porque necesitamos saber qué nos funciona más a los hispanos y si no nos funciona, saber el por qué. Claro, claro. Bueno, ya todos los participantes escucharon la importancia de que por favor busquen información para que participen en estudios de investigación. Bueno, doctora, muchísimas gracias por toda esta información. Las personas cuando se registraron nos dieron algunas preguntas, así que bueno, pasemos a la sección de preguntas. Una de ellas nos las mandó Edwin, y Edwin quiere saber si existe algún medicamento actualmente disponible para generar mielina. No, ahorita están en experimentación, pero todavía no están aprobados por la FDA. Y uno es el antilingo que mencioné. Existen otros que todavía no tienen ni siquiera un nombre el medicamento como tal, sino están tienen número. Y bueno, el estriol vaginal, que es el que acabamos de completar en mi centro. Para saber los estudios que están ahorita cursándose y cómo uno puede participar, esa página que les menciono de clinicaltrials.gov, esa, no sé si la escribo yo aquí en mensaje, si la pueden ver o no, en el chat. Yo creo que si yo la puedo escribir, a lo mejor sí, sí la pueden ver los participantes. Bueno, aquí la estoy escribiendo, si lo pueden mostrar a los participantes. Esa página te va a decirles a los pacientes los diferentes estudios que están ahorita ocurriendo, si están aceptando pacientes o no y para qué son. Y es una muy buena manera de mantenerse informado de qué está ocurriendo ahorita en cuanto a estudios clínicos. Perfecto, y con eso contestó, pero igual los quiero mencionar la pregunta de María Teresa y de Jorge, que nos habían dicho cómo podemos hacer parte de un proyecto de investigación y dónde podemos conseguir estudios de investigación para participar, así que podemos verlo aquí. Déjenme de todas maneras revisar en el chat, sí, www.clinicaltrials.gov está en el chat. Perfecto. Otra pregunta, doctora, que tenemos por parte de Michelle. Ella dice, ¿qué nos puede decir de la terapia con células madres y resultados para personas que son mayores de 55 años y la eficacia en las personas que se presentan por primera vez con lesiones en la médula espinal? Yo creo que eso lo vamos a poder saber ya que terminen los estudios que están haciendo ahorita y liberen todos los resultados, porque cuando hay un estudio que está corriendo, los resultados son limitados, no te dan la información de todo. La mayoría de los pacientes que se incluyen son de 18 a 55 años, pero ya que es el medicamento aprobado o ya que termina el estudio es cuando liberan toda esa información. Entonces ahí vamos a poder ver quién era mayor de 50, dónde tenían las lesiones, si estaban en médula espinal o en cerebro. Entonces la respuesta ahorita es no lo sé, porque hasta que no se libere esos resultados vamos a tener esa información. Ok, perfecto. Doctora Cheryl pregunta, si se repara la mielina, ¿significa que podremos volver a tener funcionamiento de esas áreas perdidas? ¿Cuál es el objetivo de reparar la mielina? Ese es el objetivo final, es poder restaurar lo que se perdió. Ahora, puede ser que si eso se perdió hace mucho tiempo y ya hay lo que le llamamos black holes o hoyos negros en la resonancia, en donde haya una pérdida absoluta de la mielina, puede ser que esos sean difíciles de recuperar. Pero si, por ejemplo, alguien está teniendo un brote y está perdiendo mielina en ese momento, y en ese momento podemos dar medicamento aparte por ejemplo, el esteroide que damos para disminuir la inflamación,
podemos dar uno que restaure la mielina. Entonces, básicamente, esa lesión ya no va a dejar consecuencias. Esa es una posibilidad, y la otra es que el medicamento repare daño que ocurrió anteriormente. Perfecto. Helen nos dice, doctora Ávila, ¿puede una dieta específica o suplementos como la vitamina D y la B12 tener un efecto en el proceso de reparar la mielina? Realmente no sabemos si puede reparar la mielina, pero sí sabemos que puede disminuir la inflamación, y eso de manera indirecta disminuye daño de la mielina. Ahora, no como único. Yo le recomiendo a mis pacientes: continúa con tu tratamiento y aparte haz esos cambios, aparte toma vitamina D, aparte come saludablemente y aparte hace ejercicio, porque hasta ahorita no hay evidencia para decir que con solo cambios de dieta sea suficiente para no tomar ningún medicamento. Entonces es una combinación. Perfecto. Jocelyn, quiero saber si hay alguna pregunta en el chat que podamos ir respondiendo. En este momento no hay ninguna pregunta que no haya sido respondida por la doctora. Ok, perfecto. Entonces seguimos con las que tengo aquí. Si tienes alguna, nos avisas. Gracias. Perfecto. Perfecto. Doctora Lisnet nos comenta, ¿cómo un tratamiento para la esclerosis múltiple me puede afectar en el futuro? Dependiendo del tratamiento, es algo que tenemos que tomar en cuenta, y nosotros los que nos dedicamos a eso, tomamos eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú eres una joven en tus 20 que todavía no ha tenido hijos, hay ciertos medicamentos que a lo mejor vamos a evitar porque no queremos que alguien se vaya a embarazar mientras tú los esté tomando. Y viceversa, si hay una persona que a lo mejor ya tiene 45, 50, ya tuvo su familia, entonces hay ciertos medicamentos que no nos tenemos que preocupar tanto. En particular, del que estoy hablando es uno que se llama Auvallo, que no es que el medicamento tenga un efecto duradero, de que si uno lo toma ya me va a afectar. Es más que nada si uno queda embarazado en el momento que lo está tomando, pudiese haber algún riesgo de malformación. En los estudios en ratones hubo malformaciones, pero no con los humanos. Y ha habido mucha gente, como ustedes saben, a veces accidentes y milagros suceden. Entonces, a veces han habido un grupo grande de mujeres que han quedado embarazadas tomando el Auvallo y no ha pasado nada, pero no lo podemos garantizar. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. La otra cosa es que hay algo que le llamamos sequencing cuando estamos dando medicamentos. Y si a veces usamos uno que aumente el riesgo, por ejemplo, uno que se llama Tysabri, que usamos frecuentemente porque es muy potente y muy bueno. Si nosotros damos ese y la persona tiene riesgo alto de tener una infección en el cerebro que se llama enfermedad leucoencefalopatía multifocal progresiva, o PML en inglés, entonces el problema puede ser que después de dar ese medicamento el riesgo se quede alto a pesar de que ya no esté uno en ese medicamento. Y eso es algo que estamos aprendiendo con la marcha. Recuerden que hace unos años solo teníamos los inyectables y luego salió el Tysabri, y ahora tenemos 19 opciones. Entonces, eso ha crecido significativamente. Entonces, ahora tenemos que tomar en cuenta cuáles usamos primero y por qué, y pensar en las consecuencias que pudiesen haber después. Claro, entonces es un poco como para cada paciente, dependiendo de cada caso específico, es pues tomar la decisión en conjunto con su médico, tomando en consideración el futuro y los diferentes factores que mencionó. Exacto. Ok, doctora Marta nos dice, ¿es la esclerosis múltiple degenerativa? Tiene una fase degenerativa. Ahora sabemos que aparte de ser inflamatoria, tiene una fase degenerativa, pero la manera de prevenir que eso suceda de manera avanzada es diagnosticando temprano y tratando la enfermedad de manera temprana. Eso va a disminuir ese riesgo de progresar y volverse degenerativa. Perfecto. Y Sonia nos escribe, doctora, ¿cómo afecta la esclerosis múltiple la memoria y qué puedo hacer al respecto? La memoria, como cuando mencionaba yo sobre uno de los medicamentos, es algo que se puede ver afectada en esclerosis múltiple, y la relación es porque puede haber algo de atrofia o adelgazamiento de la corteza cerebral.
El mantenerse activo, por ejemplo, leer mucho, hacer juegos mentales como los sudoku o los juegos por computadora, es una muy buena manera de hacer como un ejercicio mental. Recomendamos a veces vitaminas como la Q10 o la Q10. Aunque no ha mostrado algo significativo, tampoco se han hecho estudios muy grandes, pero no te va a afectar. Entonces recomendamos también a veces tomar esa. Y hasta ahorita no tenemos un medicamento que esté aprobado solo para esa función, excepto el que les mencioné, el Ceposia, que es el que ha mostrado que hay menos avance de esa atrofia cerebral. Pero la mejor manera de tenerlo es, al ser diagnosticado, empezar un medicamento que esté controlando los brotes o los relapsos, porque parece que ese problema de memoria también está asociado a los años en los que uno ha tenido esclerosis múltiple y qué tan progresiva se ha vuelto la esclerosis múltiple. Perfecto. Doctora, ya que hablamos de la microbiota, Juan pregunta si usted recomienda tomar probióticos a las personas con esclerosis múltiple. Sí, sí lo recomiendo y escojan el que tenga más variedad de bacilos y de bacterias. Otras cosas que uno puede hacer es comer lo que le llamamos prebióticos, como el kimchi, que es como si fuera un repollo coreano que lo hacen con especies fermentado. Ese es muy bueno. En inglés hay uno que se llama sauerkraut. Esas son cosas que nutren las bacterias del intestino. Pero sí recomiendo que tomen esa es muy buena pregunta. Ok. Jocelyn, ¿alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta aquí. Pregunta Sonia que cuáles son los problemas de incontinencia en los pacientes de esclerosis múltiple. ¿Los problemas de incontinencia? Sí, ¿O programas? problemas. Ok. Bueno, los problemas de incontinencia, eso es muy común, tanto urinaria como a veces también puede ser fecal. Y eso se refiere cuando uno no puede controlar su orina o puede tener accidentes también del número 2. Lo más común es urinario porque la vejiga tiene una regulación por parte del sistema nervioso involuntario y esa viene directo de la médula espinal. Entonces, pacientes que tienen una interrupción de esa señal o que tienen lesiones bajas de la médula espinal pueden tener problemas para controlar la orina y eso puede causar incontinencia. Lo bueno es que hay diferentes tratamientos que se pueden dar, unos orales y algunos otros hechos por urólogos. De hecho, a veces pueden incluso inyectarle Botox dentro de la vejiga y eso puede ayudar a prevenir la incontinencia. Entonces, lo que diría es que si algún paciente está sufriendo de eso, mencióneselo a su médico porque hay soluciones para eso. Perfecto. Jocelyn, ¿alguna otra pregunta? Sí, Saidea pregunta, ¿existe algún riesgo a utilizar Gilenya en un paciente pediátrico al tener tener los linfocitos bajos? El Gilenya está aprobado en pacientes pediátricos. De hecho, es uno de los pocos que están aprobados por la FDA en pacientes, me parece que mayores de 10 años. La manera en la que Gilenya actúa es secuestrando las células T y B en las glándulas, igual que el Ceposia que mencionaba yo. Entonces, los glóbulos van a estar blancos, bajos, los glóbulos blancos si uno está tomando el Gilenya o el Ceposia o el Maycent, que son los tres que actúan así, simplemente porque ese es su mecanismo de acción. La cuestión es que no vayan a estar demasiado bajos. Entonces, parte de los laboratorios que se hacen cada 3 meses, el primero y luego cada 6 meses, es para ver que no vayan a estar exageradamente bajos y poner en peligro al paciente. Entonces, siempre y cuando estén en un rango y el rango es algo que estamos checando cuando un paciente está en esos medicamentos, no debe haber problema. Claro, aumenta el riesgo de infecciones como la mayoría de los medicamentos para esclerosis múltiple, pero al poner en la balanza el riesgo de que uno siga teniendo brotes y tenga progresión en la enfermedad versus infecciones, casi siempre el riesgo de la enfermedad es mayor, entonces es recomendable pues estar en tratamiento.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Jocelyn? No, gracias, doctora. Gracias, Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Bueno, gracias a todos por sus preguntas. Doctora, por supuesto, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Espero la próxima nos veamos, y así sea en persona o por cámara. Y bueno, antes de irnos, quisiera compartir algunos recursos importantes. Esperamos, por supuesto, que hayamos podido responder la mayoría de sus preguntas, pero si todavía tienen preguntas adicionales o quieren información acerca de los estudios de investigación, por favor contacten a los navegantes para la esclerosis múltiple a través del email o llamando al número que ven en pantalla, 1-800-344-4867, la opción 3 para español. Nuestro equipo nacional de navegantes para la esclerosis múltiple está formado por profesionales que están altamente capacitados y se dedican caso por caso a encontrar soluciones duraderas a los desafíos complejos que conlleva la esclerosis múltiple. Al marcar la opción 3, contamos con navegantes bilingües que podrán ayudarlos en español. Igualmente, si quieren contactar a la doctora Mirla Ávila, en pantalla pueden ver su información. El número de teléfono es 806-743-8321. Y como les dije, está en Texas Tech, ¿correcto, doctora? Sí, correcto. Perfecto. Igualmente, no dejen de visitar la página web de la información de la sociedad, donde encontrarán información acerca de los estudios de investigación que se están realizando, y por supuesto la página del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o cdc.gov, para estar al tanto de las actualizaciones en cuanto al COVID-19. Bueno, doctora, de nuevo muchísimas gracias por compartir su tiempo, sus conocimientos con nosotros el día de hoy, y gracias a todos los que nos acompañaron. Antes de concluir, quiero resaltar que para nosotros es muy importante oír sus opiniones acerca del programa del día de hoy. Al concluir el seminario va a haber una encuesta corta que le tomará un solo minuto, pero hará una gran diferencia. Nos interesa saber qué les parece el seminario, cómo lo podemos mejorar y qué temas quieren escuchar en el futuro. De nuevo, doctora, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Felices fiestas y nuestros mejores deseos para el 2021. Muchas gracias, Andrina, y muchas gracias a todos por estar escuchándonos hoy. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo y mucha salud. Gracias. Igual para usted. Hasta pronto.